a la palabra de Dios. Dice así entonces, Segunda de Reyes capítulo 1. Amén. Vamos entonces a leer, quisiera leerlo todo, pero es muy largo. Vamos a leer entonces el versículo 13. Dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Vamos a orar en esta hora, amén, para que Dios nos hable. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, en esta noche. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor Jesús, corra y sea glorificada, Señor, y que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, conforme a las Escrituras, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Padre Santo, estás con nosotros, Señor, y porque tú, Padre Santo, eres, Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, mis amados hermanos. Aleluya. Bajo el tema las características de un varón de Dios. Ese es el título que voy a ponerle esta noche a este corto mensaje. Estamos viendo entonces aquí de los primeros milagros que hizo Elías. Él fue llamado entonces al final de la vida del rey Ocosías. El rey Ocosías no tenía hijo y ya estaba enfermo porque se había caído de una ventana de una sala y había quedado enfermo a causa de esa caída, y tenía una enfermedad y parecía que la enfermedad iba a ser de muerte. Entonces lo primero que hace Ocosías es consultar, y va y manda y llama y dice: bueno, vayan, manden mensajeros para que consulten a Baal Zebud, el dios de Ecrón, y consúltenle a ver si voy a sanar de esa enfermedad o me voy a morir de ella. Resulta que esto le disparó los celos a Dios, al Señor, e inmediatamente cuando ellos iban de camino, el Señor llama a Elías y le dice: Elías, vaya y detenga a esos, páresele en medio y déles usted mensaje. Y diga el mensaje como lo estoy diciendo. Dígale: ¿no hay Dios en Israel acaso para que vayáis a consultar a otro Dios? Lo que dice es el mensaje que le manda a decir el Señor. Y el Señor inmediatamente da la respuesta. A Dios no lo consultan ahí, están consultando a otro. Pero el Señor da la respuesta porque Él es un Dios celoso y porque Israel conocía a Dios. Entonces estamos viendo que la primera característica de un varón de Dios o un hijo de Dios, puede ser una dama, un varón. La primera característica es reconocer que solamente hay un Dios. Amén. En esto hay que estar claros, sobre todo en el mundo en que está viviendo Israel en este momento. Nosotros tenemos la tendencia de programar en nuestras mentes a Israel que como el Israel religioso que conocemos hoy en día, y no es así. Israel la mayor parte del tiempo no fue una Israel religiosa o una Israel temerosa de Dios o respetuosa de las cosas de Dios. La mayoría del tiempo que tuvo Israel desde su comienzo, Israel fue un pueblo pecaminoso, un pueblo impío, queriendo decir de que se habían olvidado por siglos, por años, por décadas. Se olvidaron de Dios completamente y comenzaron a vivir una vida completamente pecaminosa y libertiginosa. Pero vemos que siempre el Señor se acordó de Israel. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel, y siempre Dios había puesto profetas, había puesto hombres de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se siguiera siendo predicada. Vemos que este país tiene algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido, porque
todo comenzó con una migración de peregrinos que eran cristianos. Ellos no son los que posteriormente vinieron, fueron los primeros que llegaron, los cuales en su gran mayoría murieron. Pero vemos que después de esto vienen otros, los otros que vienen no son necesariamente cristianos, pero los peregrinos que están aquí, como ellos fueron los que prácticamente descubrieron esto aquí en los Estados Unidos, pues se les dio entonces se les dio pues el privilegio, se les dio entonces a ellos la autoridad de que se fundamentara la Constitución y todo eso con bases bíblicas, y todo comenzó con una base bíblica. Obviamente buscando las libertades, entre ellas se incluía la libertad de religión y etcétera, etcétera. Pero este país tuvo esa constitución basada entonces en las escrituras, y por muchos años, a pesar de que hubo corrupción, a pesar de que hubo muchas cosas que demuestran todo lo contrario a la libertad, a las cosas de Dios, pero siempre hubo cierto temor en las cosas de Dios. Vemos que los billetes todavía dice "In God we trust", confiamos en Dios, y bueno, habla de Dios y habla de la Biblia, en fin, todo ese tipo de cosas, y quiere dar a entender que hay unos principios bíblicos, las cuales, pues vuelvo y repito, no se han cumplido al 100%, pero estamos viendo que por lo menos se ha respetado un poco lo que es el concepto de Dios. En esto hemos visto que todo esto está cambiando a partir de los años 60, cuando vino el primer presidente católico en los Estados Unidos, que vino siendo John F. Kennedy. Él empezó a cambiar las cosas y empezó a sacar la oración en las escuelas. Antes se hacía oración en las escuelas, se leía la palabra de Dios en las escuelas. Eso hacía parte de la ley del gobierno. Había establecido la ley de que en la escuela se tenía que orar y en la escuela se tenía que leer la palabra antes de comenzar las clases. Pero él fue el primero, o él fue el primero que abolió esto y sacó la oración de las clases, de las escuelas, quitó la palabra de Dios de las escuelas, y ahí fue cuando comienza la era de las drogas y el hipismo y todo ese tipo de cosas aquí en los Estados Unidos. Ahí fue cuando el mundo americano empezó a desordenarse. Antes de los 60 existía la época dorada, the Golden Age, de Estados Unidos. Fue la época de los 40, 50, donde fue entonces, le llamaban el baby boom. Y era cuando ya entonces había tanta prosperidad después de la Gran Depresión. Hubo gran prosperidad en Estados Unidos, que las mujeres no tenían que trabajar, las mujeres se quedaban en la casa. Y de ahí viene entonces esa caricatura que tenemos de la mujer con el vestido en la casa, cuidando a los niños y el papá trabajando. Esa caricatura que hemos visto era lo que se vivía aquí, porque había un tiempo de mucha prosperidad donde las mujeres no trabajaban, se quedaban en la casa cuidando a los niños, y todo era algo muy próspero. Todo esto se acabó en los 60 cuando vino ese presidente, y cuando empezó a abrirse entonces el mundo a un libertinaje terrible, que lo estamos todavía padeciendo el día de hoy. Pero ¿qué sucede? Estamos viendo entonces que cuando se empieza a sacar a Dios del mapa, cuando se empieza a sacar a Dios de lo que es el concepto en lo que hemos creído, cuando empezamos a sacar a Dios y a sacar a su palabra de nuestras vidas, comienza a haber un problema muy serio. Eso es como cuando uno deja de limpiar la casa y comienzan a meterse las cucarachas, comienzan a meterse los ratones, comienzan a meterse las moscas, ¿no es cierto? Si uno no limpia la casa, la mugre y todo esto atrae las pestes. Es exactamente lo que sucede con alguien que ha conocido a Dios, pero que descuida ese fundamento en el cual ha creído. ¿Y qué sucede? Va a caer una calamidad. ¿Y por qué? No quiero echarle maldiciones a nadie, ni mucho menos, pero la Biblia sí nos enseña claramente que el camino de los impíos es un camino terrible. Es peor, es más, dice la Biblia que mejor les hubiera no haber nacido. Eso dice la palabra de Dios. Mejor les hubiera no haber nacido antes que dejar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno deja al Señor, el Señor no es que haga algo. La sola ausencia de Dios trae todas las plagas habidas y por haber en la vida de alguien. Por eso dice el Señor, cuando el espíritu inmundo sale de un corazón, sale de una vida, empieza a divulgar por lugares secos,
buscando entonces a dónde entrar, porque tiene poco tiempo. Ellos saben que tienen poco tiempo cuando salen. Ellos no quieren el abismo, entonces ellos tienen un tiempo para de abundar y mirar a ver. Pero luego dice: volveré a mi casa de donde salí. Amén. Volveré a mi casa de donde salí a ver cómo está la situación. Y cuando vuelve y la encuentra barrida y vacía, barrida porque cuando viene el Señor limpia el corazón. El diablo no va a encontrar una casa sucia cuando el Señor ha estado allí. La va a encontrar limpia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor limpia. Aleluya. Porque la palabra de Dios limpia. El mismo Señor les dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Aleluya. Y yo quiero decirle algo: esta palabra nos limpia de todo pecado, nos ayuda a no ensuciarnos, quita las cucarachas que se quieran meter a nuestro corazón, quita la amargura, quita las ratas, quita las moscas. ¿Sabe por qué? Porque es un detergente que limpia, aleluya, y no permite que la mugre se meta. Pero aquí hay un problema, y es que la encontró vacía. Porque resulta que el dueño de la casa dejó que el espíritu se contristara y el Espíritu Santo se fue. Porque cuando no lo atienden, el Espíritu Santo se va. ¿Sí o no? ¿Usted no le gustaría ir a la casa donde lo visiten, no? Donde lo inviten, ¿no? Y sentarse a la sala y que el que lo invitó se ponga a hacer otras cosas. Y usted sentado ahí, sin hacer nada. Uno se para y se va, ¿no es cierto que sí? ¿Por qué? Porque no me voy a quedar ahí. ¿Me invitaron a qué? Pues cuando uno no atiende al Señor es exactamente lo mismo. Amén. Si yo conocí de Cristo y lo invité a mi hogar, lo invité a mi corazón, ¿por qué me distraigo en otras cosas? ¿Por qué no busco su presencia? ¿Por qué no oro? ¿Por qué me la paso viendo novelas más bien en vez de estar orando? ¿Por qué me paso buscando las cosas de este mundo en vez de estar buscando su presencia? Si Él está en mi casa y no tiene nadie quien lo quiera atender y que quiera estar con Él, Él se va a ir. Porque si nosotros lo haríamos, ¿cuánto más no lo va a hacer Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo he traído a colación todos estos días el ejemplo de Marta, María y Lázaro. Era exactamente lo mismo con ellos. Marta estaba muy ocupada tratando de atender al maestro. Sí, estaba cocinándole y todo, pero no estaba con él. Lázaro estaba desentendido. Ese sí, como que parece que el Señor estaba ahí solo. El hombre como que ni perdido en el espacio. Pero el Señor no se fue de ahí porque todavía quedaba María. Y María sí estaba aprovechando el tiempo a los pies del Señor. O sea, María estaba dispuesta a oír al Señor y estaba dispuesta a adorarlo. Hermano, ¿sabe qué? Si nosotros no estamos dispuestos a oír la voz de Dios y no estamos dispuestos a adorar a Dios, el Señor se va a ir. Y cuando el Señor se vaya, pasa lo que sucede en la historia que el mismo Señor contó. Dice que ese espíritu, cuando encuentra la casa vacía, ¿sabe qué hace? Dice: trae a 7 peores que él. Y el estado de aquella persona es peor que el primero. ¿Sabe por qué? Porque descuidar la presencia de Dios trae consecuencias nefastas. Amén. Por eso lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo dice de la siguiente manera. Lo voy a leer para que usted lo analice, para que usted vea lo delicado que es no tener la presencia de Dios. Lo delicado que es descuidar la presencia de Dios. Ahora, mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Ese es capítulo 2, perdón. Mire, y son palabras bíblicas. Amén. Dice así,
Perdón, el capítulo no estaba bien, estaba bien. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. No, es que quiero, sí, el 2 al final dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido, estoy en el versículo 21 del capítulo 2, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire qué palabra tan dura, pero está en la Biblia. Pero dice: mejor les hubiera nunca haber conocido el camino. ¿Sabe por qué? Porque al principio tenía un espíritu inmundo, pero ahora tiene 8. Amén. ¿Sabe por qué la Biblia es tan radical en este aspecto? Y no es por querer ponerle temor a nadie, ni es por quererle hacer la vida más difícil a nadie. No, es porque hay que reconocer que la presencia de Dios no solamente es lo más grande que puede tener alguien en su vida, sino que debe ser lo único que una persona debe tener en su vida. Aleluya. Aquí la Biblia dice que Cristo es el todo, es el todo, es el todo, es el todo y en todos. ¿Sabe qué, hermanos? Si Dios no va a ser todo para mí, es mejor no estar con Él, ¿sabe? Dios tiene que ser todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un evangelio de transformación. Estamos hablando de un evangelio de cambio. Estamos hablando de que mi vida tiene que cambiar completamente a lo que yo era antes. Quiere decir que todas las cosas son nuevas. Quiere decir que las cosas viejas pasaron. Quiere decir que somos nuevas criaturas. Quiere decir que somos nuevas vidas. Amén. Por eso lo dice ahí. Ahora, más atrás, en una carta anterior, hay otro también que nos habla parecido. Pedro habla fuerte aquí. Pero mire lo que dice el capítulo 4, versículo 17 de primera de Pedro. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel creador y hagan el bien. La advertencia aquí es muy clara: si estoy con dificultad, voy a padecer. Como cristiano voy a padecer aflicciones, voy a padecer dificultades. Como cristiano voy a padecer momentos difíciles, momentos de prueba y de dolor, momentos de lágrimas, momentos de clamor, momentos de ruego. Aleluya. Esto no es para de sufrir. Aquí padecemos por causa del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay que la carne tiene que crucificarse, y nada que produzca muerte es algo agradable. Eso duele, mis amados hermanos. Nadie va a venir brincando y va a venir saltando: oh, crucifiqué mi carne, gloria a Dios. No, Señor. Va a doler, va a producir dolor, pero le voy a regalar el Salmo 126 para que adquiera entonces ánimo. Porque el Salmo 126 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, ¿sabe qué? Para que Dios haga volver la cautividad, hay que morir primero. Aleluya. La semilla de trigo, si no cae y muere, no puede dar fruto. Pero por eso decimos: Señor, haz volver nuestra cautividad.
Y ese día nuestra lengua se llenará de risa, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Por eso hay un ruego aquí. Y en un culto de oración, cuando yo oro, tiene que haber un ruego: haz volver, Señor, la cautividad, nuestra cautividad, como los arroyos del Negev. El Negev es una fuente de agua que estaba después de un desierto que se llama el desierto de Berseba. Cuando alguien pasaba al Sinaí y cruzaba el desierto de Berseba, se encontraba con unos arroyos que se llamaban los arroyos del Negev. Era una cosa, unas montañas altas que botaban unas aguas. Hermano, cuando la gente veía eso, después de pasar el desierto, se tiraban alegres. Producía una gran satisfacción. Y yo quiero decirle: si el Señor te hace pasar por un desierto, hay un culto de oración que tiene arroyos de aguas. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Usted ha recibido una palabra. Aleluya, se ha gozado en ella aquí. Pero cuando llegue la hora de llorar, no se preocupe, llore. Todavía tiene la palabra. Todavía tiene la semilla. Y esa semilla te va a limpiar. Aleluya. Esa semilla te va a limpiar. Por eso dice ahí: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que puede que sembremos en lágrimas, de pronto en clamor, de pronto en dolor, pero nos levantaremos en victoria y en alegría. Porque esta palabra transforma. Esta palabra cambia. Esta palabra convierte. Esta palabra transforma. Pero así como transforma, así hay que ser transformados por medio de ella. Primera de Corintios capítulo 3, 17, 18, 17, 16, 15. Creo que es el 15 donde empieza a decir: no como Moisés, que tenía un velo. ¿Sí o no? Tenía un velo, tenía que cubrirse la cabeza. Pero dice: cuando la gracia del Señor se le revele, el velo se le quitará. Pero nosotros, último versículo 18, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, aleluya, por el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que entre más yo esté con el Espíritu de Dios dentro de mi corazón, más soy transformado, más soy cambiado, más soy depurado. Por eso no se puede dejar que el espíritu se contriste y se vaya. Aquí pasó algo y le pasó a Israel. Triste la condición de Israel, no tenían por qué estar en esa situación. Al punto que ya el rey prefiere consultarle a un Dios falso antes de consultarle a Dios. Y yo le digo algo, hermano: analice su vida usted. Analice su vida. Cada cosa que usted haga, piense, o cada palabra que diga, analícela. Todos cometemos errores. Todos decimos lo que no debemos decir en cierto momento. Todos actuamos en algún momento incorrectamente. Pero esas cosas suceden para que las analicemos. Amén. Pero si usted le va a consultar a otra cosa antes que a Dios, ya usted se está dando cuenta que está perdiendo la presencia de Dios en su vida. No mueva un dedo sin que no sea la voluntad de Dios. Así la cosa se le ponga difícil, así se le ponga imposible, pero no mueva un dedo si no es la voluntad de Dios. El Señor dice: estad quietos y ved y conoced que yo soy Jehová. Pero es que hay que creerlo, ¿sí? Por eso es el problema. Hay que creerlo. Pero no mueva un dedo usted. No haga algo si no es la voluntad de Dios. Por algo usted tiene al Señor en su corazón. Eso no solamente es para sentir bonito en las alabanzas. Eso no solamente es para decir: ay, qué bonito siento. No, es para que usted sepa qué hacer. Es para que usted sepa cómo moverse, cómo actuar, qué decisión tomar en su vida. Para eso es el Espíritu de Dios. Porque dice: el Espíritu del Santo gime, aleluya, con gemidos indecibles. ¿Se acuerda que dice eso?
Porque dice, el espíritu de Él habla a nuestro espíritu. Y luego intercede con gemidos indecibles. ¿Eso qué quiere decir? Eso se llama discernimiento. Ahí te va a hablar Dios y te va a decir qué hacer. Y aquí hay un varón. Voy a hacer una comparación para terminar el mensaje con esto. Voy a comparar a Elías, uno solito, contra todo un pueblo y un ejército y un rey. Mire, Elías recibe la voz de Dios, está sensible a la voz de Dios. Y cuando uno está sensible a la voz de Dios, se puede enfrentar a lo que sea sin miedo. Sí, claro. Pero si hay miedo es porque no estoy haciendo las cosas bien. Pero uno puede. Y Elías solito, mire que venía el grupo de mensajeros y Elías se le paró allá arriba en la montaña y les dijo: oigan, ¿no hay acaso Dios en Israel? ¿Usted cree que hoy en día usted va a la Casa Blanca a decir: oiga, Biden, usted que está con su Casa Blanca la convirtió en un arco iris, ¿no hay acaso Dios en este país? ¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Lo van a arrestar o cualquier cosa, sí o no? Pues lo mismo le iba a pasar a Elías. Pero como cuando Dios da una orden y alguien está sincronizado con la presencia de Dios, no tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque esto trae un valor agregado. ¿Y sabe cuál es el valor agregado? El fuego del Espíritu Santo. Lo que marcó la diferencia en la iglesia primitiva, ¿sabe cuál fue? La iglesia primitiva, después de que recibió el Espíritu Santo, fue otra, muy diferente a la que era antes. ¿Sí o no? Analice cualquiera de ellos. A Pedro, a Juan, a todos. Y dice que cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, les era como, parecía que fuera como una llama de fuego. Así que cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, se levanta un fuego. Ahora, ¿cuál es el propósito del fuego? El propósito del fuego es quemar o consumir. ¿Sí o no? Para eso es. Muchos dicen para calentar porque produce calor. Sí, pero tiene que estar consumiendo algo, si no, no funciona. El poder activo del fuego no es el calor. El poder activo del fuego es quemar. ¿Sí o no? Uno pone la leña y se calienta con el fuego, pero en ese momento la leña se está quemando, se está consumiendo. Así que el propósito esencial del fuego es consumir, es quemar. ¿Sí o no? ¿No es cierto que sí? ¿Y qué es lo que se va a quemar? Ahí está la diferencia. Porque Elías en este momento, y a él le llaman el profeta del fuego por esto, porque el hombre hablaba y caía fuego. El hombre estaba metido en la hoguera, pero no se quemaba. ¿Sabe por qué no se quemaba? Porque él era de un material que no lo consume el fuego. Amén. Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo, su esencia carnal, pecaminosa, comienza a cambiar. Y ya deja de ser un material vil, de uso vil, para volverse en un material de uso honroso. Porque la diferencia entre lo vil y lo honroso es que lo vil se quema con el fuego y lo honroso no. La iglesia tiene mucho valor y nos gusta escuchar mensajes que nos motiven y nos digan que somos de mucho valor, y es verdad, pero para llegar a ser de valor hay que estar en el Espíritu y hay que estar en la hoguera, mi amado hermano y mi amada hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando el juicio de Dios llegue, cuando el fuego descienda, ¿sabe a quién va a quemar? A los que son carnales. ¿Sabe a quién va a quemar? ¿Sabe qué va a quemar el fuego? Va a quemar la madera, va a quemar la hojarasca, va a quemar todo el metal, todo eso lo va a quemar.
Pero los que son oro no van a quemarse. Los que son plata no van a quemarse. Los que son bronce no se van a quemar. ¿Sabe por qué? Porque Dios los ha cambiado. Le ha cambiado su esencia. Ese oro que usted es, mi amado hermano, es la santidad de Dios en su vida. Por eso cada vez que tú te santificas, te estás lavando de oro. El diablo quiere que siga siendo madera. El diablo quiere que siga siendo hojarasca. Pero la presencia de Dios es como el oro. Aleluya. Que cuando pasa por el fuego no se quema, sino que hace la obra de Dios. Yo conozco a muchos en este recinto que han pasado pruebas, han pasado por el fuego, pero todavía siguen siendo oro, porque conservan su santidad. Y quiero decirle a manera de profecía, porque lo he visto. Lo he visto en tantos años aquí en esta congregación. He visto jóvenes que han sido oro y he visto jóvenes que han sido hojarasca. He visto jóvenes que han sido plata y he visto jóvenes que han sido madera. Cuando han pasado por el fuego ya se perdieron, ya no quieren saber nada más de Dios. Y Dios a todos nos va a pasar por ahí, hermano, a todos nos va a pasar por ahí. ¿Sabe por qué? Porque el fuego marca la diferencia y es lo que determina qué somos realmente. Y quiero decirle una última cosa: el fuego usted no lo va a recibir por nadie. El fuego no se lo va a tirar el pastor a usted. El fuego viene del cielo y el Señor lo envía cuando lo tiene que enviar. Por eso, hermano, ay, que haya gozo cuando estemos en diversas pruebas. ¿Sabe por qué? Porque si estamos pasando la prueba de fuego, vamos a hacer oro. Alguien que le alabe en esta hora. Bueno, alguien que sea oro y le alabe. Los mensajeros se devolvieron haciéndole caso al varón de Dios. Primera característica es: está haciendo la voluntad de Dios. La segunda característica: oye la voz de Dios. La tercera característica: habla lo que Dios le dice. La cuarta característica: a prueba de fuego. Luego vienen ellos, se devuelven y le dicen al rey: ¿ustedes por qué no fueron? No se demoraron mucho, no fueron hasta allá. Dijeron: no fuimos. Se nos apareció un hombre que decía, nos dijo esto y esto y esto. Y le dijo él: ¿y cómo era él? Y les dio la descripción. Y cuando dijo: es Elías. Así que Ocosías conocía al profeta. Así que él sabía quién era Dios y prefirió consultar con ídolos. Prefirió hacer las cosas a su manera. Hermano, vea, aprendamos algo. Aprendamos a consultarle a Dios y a depender de Él. Vea, van a llegar momentos en tu vida que van a criticarte todo lo que tú haces. Y te van a decir: eres un muerto de hambre que no tienes nada. Te la pasas metido en esa iglesia y no tienes ni en qué caerte muerto ni qué caerte muerta. ¿Sabe qué, hermanos? Puede que en lo físico sea cierto, pero yo le digo algo: después de la muerte lo que tenemos es una vida eterna y no va a haber un lago de fuego. Prefiero que me hagan bullying diciéndome eso, que soy un muerto de hambre y que no tengo nada aquí en la tierra, para ganar a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganármelo a Él. Aleluya. Hemos aprendido que en el Espíritu de Dios existe el valor más grande que alguien puede tener, y eso se defiende porque la presencia de Dios está con nosotros, porque la palabra de Dios está aquí. Porque hay palabra de Dios y hay unción. Aleluya. Cuando haya un varón de Dios conectado con el Espíritu, hay palabra de Dios. Y eso le vino a decir: y le dio la descripción: este que anda con esa ropa raída, esa ropa de camello, parece un pobretón. El varón de Dios andando así, ¿cómo es posible? El varón de Dios no dependía de esos harapos. El varón de Dios dependía de la voz de Dios. Dependía de eso. Y nosotros debemos aprender a depender del Señor. Por eso decía Pablo: sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez. Porque si el Señor me pasa por la abundancia, el pueblo de Israel lo pasó por abundancia y lo disfrutaron. Disfrútenlo, porque esto es un peregrinaje. No nos vamos a quedar aquí toda la vida.
hermano, la vida del cristiano es un peregrinaje. Comenzamos aquí, mañana estamos acá, pasado mañana en otro lado, y así sucesivamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos tiene un destino final y no está en esta tierra, está allá en el cielo. Allá vamos a llegar. Job perdió todo lo que tenía. Era un hombre supremamente rico y lo perdió injustamente porque él no hizo nada para que le pasara lo que le pasó. Y vemos después a Job que no solamente perdió, en un día perdió sus bienes y perdió a sus hijos y quedó, al otro día le cayó una enfermedad, así que estaba enfermo, pobre y tirado en el suelo rascándose con un tiesto. La mujer va y lo mira y dice, bueno, ¿qué mujer va a querer estar con un hombre así? Entonces, ¿qué sucede? Job queda solo, miserable, ahí. No, es que un hijo de Dios no puede pasar por eso. Un hijo de Dios no puede pasar por enfermedades. Mentiras del diablo. ¿Oyó? Arrebato. Con su arrebato. Todo se lo debo a él, mi carro, mi casa, mi carro. Y si no tienes, mi mujer y mis hijos. Y si el Señor te los quita, no vas a cantar el coro porque no pega contigo. Job lo perdió todo y estaba sin nada. Fuera de eso vienen sus amigos y sus amigos, que la gente que está supuesta a darle ánimo, y lo que hace es todo lo contrario, juzgando al pobre hombre. Y en vez de ayudarlo, están hablando mal de él. ¿Sí o no? En vez de decir, no, mijo, aquí estamos contigo, el Señor te ayuda. No. Están murmurando y hablando de él y difamándolo. Y dele con la hostigadera. Son casi 39 capítulos de hostigamiento de esos hombres. Pero la respuesta de Job siempre fue la misma. Siempre fue la misma. Aunque él me matare, amén, yo sé que voy a vivir. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Así no tenga nada en este mundo, así me mate, así me muera en esta condición, eso no interesa. Lo que importa es que hay algo más allá. Pero no es lo que está más allá, lo más importante es Él. Por eso al final Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Muchos se preocupan por las mansiones y el mar de cristal y todo eso. Eso es verdad. Pero hermano, sabe que cuando estemos allá no nos va a preocupar eso. O sea, no vamos a estar tan entusiasmados con eso, porque dice que los ancianos quitaron sus coronas y las pusieron las tiraron delante de sus pies. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque ahí, hermanos, cuando contemplemos la presencia de Dios y cuando lo veamos con nuestros ojos, lo demás, hermano, viene a pasar a un segundo plano. Ahí es cuando vamos a conocer lo que verdaderamente es lo importante. No guardes confianza en lo que vas a recibir. Guarda confianza en Él, porque Él es el que aporta. El rey no recibió el mensaje, al contrario, va y manda un escuadrón de 50 hombres con su capitán y le dice, el varón de Dios, tratando de burlarse de él, usted no es que es varón, usted no es que es cristiano. Vea, venga. ¿Y sabe qué dice Elías? Sí. Si soy varón de Dios, entonces que descienda fuego y los consuma. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la presencia de Dios, en este caso, es un fuego. Y es un fuego que va a consumir lo malo, pero va a prevalecer lo que es de Él. Cuando ahí no dice que el fuego les cayó a ellos y a Elías, no. Yo creo que el fuego cayó por todo lado. Pero Elías quedó intacto. ¿Sabe por qué? Porque Elías era de oro y el resto murieron. Por eso, hermanos, si se levantan contra ti,
Si hablan de ti, el fuego va a determinar quién es quién. Aleluya. Y por el fuego todos van a ser probados. Por eso esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Si todavía no eres oro, aleluya, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde aparecerá si el justo con dificultad se salva? Pero hermanos, en esta hora hay victoria en el nombre de Jesús. Y hay una oportunidad para alguien que quiera ser oro. ¿Sabe por qué? Porque luego vino la segunda comisión y les pasó lo mismo. Pero a la tercera sí hubo un hombre arrepentido. Ahí está. Mire lo lindo que es Dios. No quiere decir que el fuego cayó y no les hizo nada. No, porque el fuego los iba a matar. ¿Sabe por qué? Porque eran pecadores, pero detuvieron ese juicio. Hermanos, si nos arrepentimos, el juicio se puede detener por un tiempo. Si nos arrepentimos hoy, el Señor puede detener ese fuego hasta que seamos oro y ahí podamos pasarlo. Por eso el mensaje es muy claro. Mire las características que tiene un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y aquí vemos que este hombre no era rico, este hombre no era muy elocuente, no era muy popular, estaba solo, pero tenía la presencia de Dios. Y yo le digo algo, nosotros, hermanos, somos una iglesia humilde, sencilla, pero tenemos la presencia de Dios. Y yo quiero que usted cobre ánimo en esta hora. Y que esto le anime a conservar la presencia de Dios en su vida. Dice el Salmo: mi corazón ha dicho de ti, dice Dios, buscad mi rostro. Y luego responde el salmista: tu rostro buscaré, oh Señor. Y hoy el Señor está diciendo: yo quiero hacerte oro, busca mi rostro. Y está esperando a ver si hay alguien aquí que diga: Señor, yo voy a buscar tu rostro. Yo voy a buscar tu rostro. Póngase de pie. Y yo no sé si usted quiere buscarle el rostro, pero búsquelo en esta hora. Aquí está la presencia de Dios. El juicio es inminente, tanto para los justos, para los santos, como para los impíos y los pecadores. Es necesario que el juicio de Dios venga, eso está en la Biblia, y que venga primero por la casa de Dios. El juicio es inminente para todos, pero los que son oro van a pasar. Por eso vamos a rogarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser oro, Señor, yo quiero tener tu presencia. Su presencia es hermosa, hermanos. Aquí no hay que sufrir, no hay que hacer nada. La presencia de Dios es linda. Se siente hermoso porque empieza a transformar con amor. Pero no descuidemos esta salvación tan grande. No descuidemos esa presencia. El Señor está sentado aquí y está esperando quién va a ser como María, que se va a tirar a sus pies en esta noche y le va a decir: Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, tócame, Señor. Aleluya. Y usted, cuando empieza a adorar al Señor, al principio de pronto no siente nada, pero usted después empieza a sentir una mano que lo empieza a tocar. Usted empieza a sentir una caricia, empieza a sentir unas manos hermosas, preciosas que lo tocan. Y cuando usted siente eso, es la presencia de Dios. Aquí dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esta noche está a la puerta de alguien. Está a la puerta del corazón de alguien diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Tendremos comunión y Él conmigo. Aleluya. Yo no sé si usted quiere cenar con el Señor, pero aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está su presencia. Aleluya. Aquí está su presencia. Sí, Señor, sí, ese es el tiempo de hablar con Él. Ese es el tiempo de hablar con Él. Ese es el tiempo de hablar con Él. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a hablar por Luis Warchak, que su papá falleció y su mamá está enferma de COVID, para que el Señor dé consolación y sane a su mamá. Si tienes una petición, aquí está la presencia de Dios. Echa tu ansiedad sobre Él.